Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a nuestro segundo tema de la noche, este pacto global para una migración segura, regular y ordenada que se va a firmar mañana en Marruecos. Y de acuerdo a lo que confirmó la Cancillería Nacional, nos estaría representando el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni. ¿De qué trata este pacto? Y también hay que mencionar de que hay diversos sectores de la sociedad, organizaciones sociales que están en contra de lo que establece este acuerdo. ¿Qué decía Luis Alberto Castiglioni? Reconocía que este documento no es vinculante y tampoco atenta a lo que establece la Constitución Nacional y tampoco la soberanía del país. Pero a continuación en un material tenemos los detalles. Con más de 68 millones de personas que se han visto forzadas a desplazarse en los últimos tiempos, los migrantes y refugiados representan una crisis que desafía a los gobiernos. Los datos de la Organización Internacional para las Migraciones señalan que en lo que va del año, 3.341 personas han muerto o desaparecido en las rutas migratorias de todo el mundo. Considerando esta delicada situación, las Naciones Unidas convocó a una conferencia en Marruecos el 10 y 11 de diciembre para adoptar el Pacto Mundial Migratorio, documento que promueve la migración más segura y digna. El documento no es vinculante, pero reconoce que para aprovechar los beneficios de la inmigración, mitigar sus riesgos y los retos que conlleva, hace falta mejorar la colaboración entre países y plantea, por ejemplo, compromisos contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes solo como última opción, o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino. Por el contrario, naciones como Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia y República Dominicana se han desvinculado del mismo, argumentando que es incompatible con su soberanía o que podría tener un efecto de incitación a la inmigración ilegal. En septiembre, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, durante la Asamblea de la ONU, se había comprometido a firmar este pacto, lo que es rechazado por diversas organizaciones sociales del país, las que sostienen que se pondría en riesgo la soberanía del Paraguay y además temen que entre los migrantes ingresen al país defensores de lo que consideran la ideología de género. Sobre este tema habilitamos la siguiente consulta a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI. ¿Estás de acuerdo en que Paraguay se sume al Pacto Global Migratorio? ¿Sí o no? Y también los comentarios a través del hashtag COCPI. Bueno, Claudia, muchas gracias. Están con nosotros la señora Marta Ferrara, directora de Semillas para la Democracia. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto escucharles y un saludo a toda la audiencia. Y también está con nosotros Eduardo Morales, Frente Nacional por los Derechos Humanos. ¿Qué tal, Eduardo? Todo bien, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Voy a arrancar con Eduardo porque escuchamos ya el argumento, parte de lo que decían recién dos senadores, uno del PLRA, otro del Frente Guazú. ¿Por qué ustedes están en contra, Eduardo, este frente, en contra de esto que se va a firmar mañana, el Pacto Global Migratorio? Bueno, primero que nada quiero aclarar que yo traigo la voz de muchísimos paraguayos patriotas que estamos en contra de este pacto. El pacto es un documento hecho en lenguaje onucero, es un mar de palabras justamente para que nos entienda. He leído a cabalidad el documento, son 33 páginas en inglés y en español muchas más. Estamos en contra porque justamente, para poner en contexto el contexto de este pacto, como dijo el informe, es la crisis migratoria que vive Europa. Europa está con el gran drama de una inmigración masiva del norte de África hacia Europa y donde las políticas relajadas de la Unión Europea permiten que la inmigración sea descontrolada. Al tener este descontrol no es una migración natural, sino masiva. Y esto ya es prácticamente una invasión cultural, porque ahí hay un choque de culturas. Choca la cultura cristiana, por más que sean países ateos, muchos tienen una base cultural cristiana, versus la cultura islámica que están trayendo, o sea, que tienen los inmigrantes. Entonces se han formado guetos, zonas donde la policía no puede ingresar porque estos inmigrantes han
aplican su propia ley local y Francia está pidiendo auxilio, Alemania está pidiendo auxilio, los alemanes están pidiendo auxilio por la inseguridad que están viviendo. Porque no estamos hablando de inmigrantes que llegan al país para producir, como Paraguay siempre ha aceptado y es altamente conocido la receptividad y la hermandad que nos une con los migrantes, ¿verdad? Tenemos Colonias Unidas, Buenau, y muchas otras colonias que producen, ¿verdad? Sin embargo, el proyecto, este pacto, este documento, todo está englobado para aceptar la migración masiva, dice el documento, ajustar, nos comprometemos, dice, a cambiar nuestra legislación para prohibir la detención masiva y deportación masiva de personas. O sea, nos vienen 100.000 inmigrantes y haciendo caso a lo que dice el pacto, uno no puede ni siquiera detener. Aparte de no poder detenerle, tiene que brindar todos los servicios y además cambia el trato de migración ilegal por irregular. Y los países se comprometen a cambiar el estado de esta inmigración irregular a regular. O sea, se elimina totalmente lo que es la migración ilegal. O sea, por eso es que Estados Unidos y otras grandes países, no países chicos como Paraguay, estamos hablando de Hungría, Austria, Polonia, Chile, República Checa, Croacia, Bulgaria, Estonia, Austria, Estados Unidos, República Dominicana, Bélgica, Italia, que tienen un gran problema, 20 países, Rusia, China, Japón, reconocen y se dan cuenta del peligro para la soberanía nacional que contiene este documento. Sin embargo, el gobierno actual de Mario Abdo no ha socializado y al ser no vinculante ha puenteado al Congreso Nacional. Justamente esa es la gravedad, que un pacto que tiene una gran consecuencia para la convivencia del país, de todos los países, se puentee el gran debate que puede darse, por ejemplo, en el Congreso. Gracias a la manifestación que hemos tenido, al ruido que estamos haciendo en redes sociales, el canciller sale a decir... Sacaron un comunicado. Salió un comunicado justamente. ¿Por qué no socializaron el documento que van a firmar antes? Porque todo el secretismo de esto ya hace mucho ruido. Y sacan un comunicado diciendo que esto es solamente, ¿cómo se llama? Es no vinculante. Y eso es peor todavía. ¿Por qué? Porque estamos entregando nuestra soberanía gratuitamente, ¿verdad? Sin ningún debate. En Bélgica este tema hizo una crisis en el gobierno, donde el gabinete del primer ministro le dijo al ministro: si usted firma este pacto, nosotros renunciamos. Y el primer ministro directamente comunicó que están desvinculados sus asesores. O sea, a ese nivel de debate se llega en otros países por la gravedad del asunto. Sin embargo, acá, un comunicado por Twitter lanza el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, ¿verdad? Totalmente con nula seriedad, y además trata a las personas, a los paraguayos patriotas que estamos objetando el documento, de ultraderecha extrema. Por suerte, la derecha ha votado a Mario Abdo justamente por el discurso conservador que vendía. Hubiéramos votado nomás a Leo Rubín, ya que es un zurdo a cara descubierta. Ahora nos desayunamos de que una vez más el gobierno de Mario Abdo traiciona a sus electores conservadores. Primero, sus gabinetes, muchísimas feministas radicales, los conservadores estamos en contra de todo lo que es género. Y además... Hagamos con Eduardo para que no sea un monólogo, escucharle también. Marta Ferrara, ¿dónde entras con Semilla para la democracia en toda esta historia? ¿Cómo entras acá? Bueno, nosotros somos una organización de la sociedad civil, somos socios de ACNUR en Paraguay. Nosotros hacemos el trabajo humanitario, básicamente de apoyo a la población que solicita asilo, básicamente, no a la migrante, ¿verdad? Porque hay que diferenciar entre los migrantes
y los refugiados políticos, ¿verdad? O sea, los refugiados en general, no políticos, no quiero entrar con el término porque hay todo tipo de refugio por de distinta índole, la verdad. La mayor parte son de origen político, aunque en el fondo puedan decir que son económicos. La diáspora económica tiene mucho que ver con una condición política en los países de origen, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos todo el trabajo de asistencia humanitaria básicamente a la población sujeta de asilo, ¿verdad? Trabajamos apoyando a todas las comunidades de distintos países que están en el Paraguay solicitando asilo político, pero yo quería comentarte brevemente en este marco, ya que me pidieron también que si podía hablar un poquito del Pacto Mundial para la Migración, hacer como un contexto de dónde viene y por qué hoy el gobierno está firmando esto. Bueno, esto surge a partir de la Declaración de Nueva York para refugiados y migrantes que se llevó a cabo en el 22 de septiembre del 2016 en Nueva York, ¿verdad? A la cual asistió el canciller Loizaga en representación del gobierno paraguayo y se comprometió justamente a llevar adelante todo el trabajo y firmó su apoyo como parte de las Naciones Unidas, ¿verdad? Paraguay forma parte de las Naciones Unidas. Se comprometió a llevar adelante todo el trabajo para poder llegar a lo que hoy se está llamando este Pacto Mundial para la Migración. O sea, esto es como la continuidad de una política pública que se inició en el gobierno del presidente Cartes con el canciller Loizaga y hoy se le está dando continuidad con la firma de este pacto. O sea, este pacto no es que salió ayer y hoy se firmó. Es el resultado de un proceso que se fue dando a lo largo del tiempo y que, como te digo, se inició en septiembre del 2016, justamente en el marco de una reunión en las Naciones Unidas, en la cual estuvo participando el canciller Loizaga. Justamente por eso traje los recortes de esa época, estuve tratando de hacer un poco de arqueología, ya que estas cosas, bueno, generalmente son resultado de un proceso, no son cuestiones que se dan de la noche a la mañana, y como decía uno de los senadores, bueno, las migraciones y el asilo, sobre todo las migraciones, se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esto no es algo nuevo. Y acá en Latinoamérica, si bien son migraciones relativamente diferentes, tenemos una migración comparada en este momento por la ACNUR muy similar a la de Siria en términos numéricos, que es la migración venezolana, ¿verdad? Se calcula que existen aproximadamente cerca de 3 millones de venezolanos que en este momento están fuera de su país, fundamentalmente por razones de origen político. Como te decía, mucha gente sale porque no tiene salud, no tiene educación, etcétera, una serie de situaciones similares, pero que en el fondo son situaciones que conllevan una cuestión política de fondo, ¿verdad? Hay otros países en Latinoamérica que tienen situaciones similares. Haití es uno de ellos y justamente el país afectado es República Dominicana, es el único lugar a donde se pueden ir los haitianos, o sea, no les queda otra que tirarse al mar o irse a República Dominicana. Entonces, esos son los países que tienen una mayor cantidad y por supuesto Cuba, ¿verdad? Y bueno, después te podría ir contando un poco cuál es la situación en números en Paraguay en cantidad de refugiados. ¿Qué países son los que tienen más refugiados en Paraguay? ¿Cuál es la población que solicita asilo en mayor número y más o menos cómo está distribuida? ¿Quién lleva la delantera acá? Lleva la delantera en tema de refugio. Hay prácticamente más cubanos que venezolanos que solicitan asilo en Paraguay en este momento. Hay un crecimiento exponencial que se dio en los últimos meses. Nosotros no hace tanto que estamos, ¿verdad? Hace un poco más de un año, somos socios nuevos, que creció la población cubana. Estimamos que es porque Estados Unidos cerró sus puertas, ¿verdad? Entonces muchos cubanos van bajando y van llegando a Paraguay. Hay una población importante de cubanos en este momento en Ciudad del Este y otra importante también acá en Asunción. Y por supuesto después están los ciudadanos venezolanos, que también hay un número importante tanto en Ciudad del Este, en Asunción, y hay mucho subregistro también, sobre todo en el tema de migrantes. Viste que Paraguay, al ser también frontera seca, entonces mucha gente entra, sale, entra por Ciudad del Este, por Encarnación. Hay algunas fronteras por las cuales se mueve más la migración, ¿verdad? Señora Ferrara, pues si podríamos distinguir, por favor. Una cosa son refugiados, otra cosa son migrantes comunes y corrientes que tenemos, digamos,
regionalmente siempre. ¿Podría darnos los números exactos de los refugiados, por favor? Exacto. Bueno, migrantes no todos son comunes y corrientes, Claria. Hay migrantes, sobre todo los que vienen de Cuba o, bueno, esos piden asilo generalmente, Por eso le dije, los de refugiados Venezuela. le dije, ¿verdad? Claro, los refugiados en este país, en este momento, te puedo decir los datos oficiales, hasta pendientes de aprobación, pero ya con solicitud presentada en la CONARE, habían 120, de los cuales era... la mayor parte son cubanos, 50, 29 son sirios, 26 son venezolanos y bueno, lo demás es insignificante. Los que están población pendiente de aprobación, digamos, es esa, ¿verdad? Tenés un total de 120 personas hasta el mes de junio. La población que ya tiene asilo, que tiene toda la documentación en regla, son 217. Ok, gracias. Y los pendientes, espera, que quedan más. Sí. Tenés 240, al 22 de noviembre, Sí. 249 solicitudes de asilo en total, 63 son de origen venezolano, 176 son cubanos y hay una población flotante de aproximadamente 70 cubanos en Ciudad del Este y 20 venezolanos que aún no han contactado en principio con la CONARE. Están pendientes de venir a Asunción porque la CONARE no está descentralizada y solamente funciona en Asunción. Ok, a ver, quería... No llega a 1000. Bueno, gracias. Quería mencionar este dato, Eduardo, porque finalmente estos son los números reales, oficiales sobre refugiados. Paraguay siempre ha sido un país proclive a recibir grandes cantidades de inmigrantes, principalmente regionales. Según Itamaraty, hay más de 700.000 brasileños viviendo en Paraguay, una cifra tremenda. Otros miles argentinos deben estar viviendo aquí. Me excuso de dar un dato oficial porque no lo tengo. Otros miles de uruguayos también seguramente. Y menor cantidad de otros países de América. Me gustaría que expliques a la gente con respecto a estos números oficiales. Menos de 1000 solicitudes de refugio tiene Paraguay en estos momentos. ¿Vos crees que esto podría crecer exponencialmente con este pacto? Totalmente. Te voy a dar otras cifras. Se olvidó la señora Ferrara, disculpe que la mencione, el problema haitiano no solamente va a República Dominicana, que entre paréntesis no firma el pacto. Van a Chile, donde solamente entre el 2016 y 2017 hubo un registro de 138% de aumento. Responde tu pregunta. Pasando de 47.000 a 111.000 en un año. Por eso estamos hablando de grandes migración, que justamente el documento se centra en eso. Estamos hablando de migración masiva y esa es la crítica. No estamos hablando de migraciones naturales, como le llamamos. Otro dato, España en 10 años, 500.000. Pero el caso de Chile, quiero centrarme en el caso de Chile, porque es acá la vuelta. Pero Chile no va a firmar el pacto, ¿verdad? No. Chile hoy anunció. que no. Justamente. Piñera anunció. Piñera anunció. Porque se han dado cuenta del peligro que conlleva esto. Entonces, también dice el documento, es liberticida este pacto. El objetivo 17, habla de moldear la opinión hacia los migrantes. Básicamente, propaganda desde el gobierno para moldear la opinión pública. Literalmente dice moldear. Después habla de impulsar proyectos de ley que criminalicen el discurso de odio. Por ejemplo, lo que yo estoy acá haciendo podría considerarse un discurso de odio. Sí, pero eso es subjetivo. Por eso, y eso es justamente el problema de las leyes de discurso de odio, siempre son subjetivas. ¿Qué es odio? Y también proyectos de ley contra toda forma de discriminación, claro, porque si uno tiene objeciones se le tacha de xenófobo, de islamofóbico. Justamente el proyecto que 2 veces se rechazó en el Congreso, ¿verdad? El proyecto de Filisola. Y este pacto vuelve a impulsar, o sea, el gobierno actual de Mario Abdo va a estar impulsando un proyecto de la izquierda. O sea, por eso vuelvo a insistir que es un fraude electoral de los votantes, hacia los votantes. Él prometió tener
una línea conservadora. Y toda la izquierda está apoyando esto, claro, en todo el mundo, no solamente acá. ¿Por qué? Porque siempre la izquierda con sus ONGs son serviles a la ONU y a la Unión Europea. Por eso es que toda la izquierda se alinea a través de esto. Inclusive, te digo más, no le llamó la atención cuando el canciller Castiglione dice: miren, esto es lo que nosotros vamos a firmar, quédense tranquilos, la Santa Sede nos apoya. La izquierda agarró y dijo: ¡qué barbaridad! Separación iglesia-estado. No, se quedaron calladitos. Los primeros que critican cuando el gobierno le cita a la Santa Sede es la izquierda, pero sin embargo están callados. Y es por eso, porque están alineados y son la Unión Europea y la ONU son los que pagan a las ONGs. Y justamente otro artículo del proyecto es que se prohíbe la criminalización de las ONGs, porque las ONGs son las que después pagan la forma de transporte, como pasó con los haitianos en Chile. En Chile, y pueden corroborar, vuelos charter para los haitianos. No es que vienen, vuelos charter, que son pagadas por las ONG. ¿Y de dónde salen esos fondos? Por eso es que este problema, el problema de Europa quiere traernos, quiere repartir la baraja. Y dice acá el documento: todos somos responsables. No, señor, no todos somos responsables de esta crisis humanitaria que están viviendo muchas veces los países africanos y Medio Oriente. Muchas veces es la misma cultura, peleas internas que tienen. A ver, Eduardo, sobre el punto quería decir algo, Marta. Dime. No. Pues me dijiste Solamente, quería insistir que este es un proyecto, la construcción de una estrategia mundial que se inició con el apoyo del gobierno del presidente Horacio Cartes, con el canciller Loizaga. O sea, esto no es un invento de este gobierno, que creo que también es conservador y de derecha, igual que el gobierno de Cartes, ¿verdad? O sea, esto no es un invento de la izquierda ni una ley que se apoya desde los sectores de izquierda, por llamarle de alguna manera. O sea, yo además creo que el trabajo humanitario no tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda, es un trabajo humanitario básicamente. Y por otro lado, me llama mucho la atención el discurso de expulsión de las Naciones Unidas, de la ONU y también la expulsión de la Unión Europea. Es un discurso muy similar al que tiene Daniel Ortega en Nicaragua. Ustedes sabían que Daniel Ortega, que dice que es de izquierda, ¿verdad?, él expulsó a la oficina del PNUD de Nicaragua y justamente echó a todas las mujeres que trabajaban en Nicaragua en los programas de género, expulsó a la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea se retiró después del fraude de las anteriores elecciones, ¿verdad? Toda esta crisis que hubo este año y todas las muertes vienen después ya de la expulsión y de la ida de las organizaciones internacionales. Entonces hay como muchas coincidencias en ciertos discursos y en ciertas acusaciones. También lo mismo pasa en Venezuela, ¿verdad? Maduro hace las mismas acusaciones contra la Unión Europea, también contra Estados Unidos, contra la USAID, y hace las mismas acusaciones contra el PNUD. O sea, se parece mucho el discurso, ¿verdad? Y en este caso también me llama mucho la atención la posición con respecto a la migración haitiana. Son negros los que vienen de Haití, ¿verdad? Y son a ellos a los que se les rechaza, ¿verdad? No se rechaza a otra gente, ¿verdad? O sea, si uno conociera Haití, sabría el sufrimiento que tiene ese pueblo y la situación realmente terrible por la que pasan los haitianos. Ellos es un estado fallido, ustedes saben, es un estado donde no funciona nada, donde la gente ambula por las calles, no tiene que comer, tuvieron un terremoto, murieron de cólera, tuvieron una serie de problemas. O sea, realmente el negarle la ayuda a esa gente, a esos niños, a muchos de los que incluso están acá, es mínima la población, como decíamos, no llegamos a 1000 refugiados, pero realmente yo les quiero decir que hay gente que golpea las puertas y no tiene ni siquiera para comer. Nosotros a veces tenemos que comprar el desayuno para poder hacerle la entrevista. O sea, nosotros establecemos un sistema donde se hace una entrevista, donde se le entrega una ayuda de emergencia con kit, con comida. Y si esa gente no tuviera ese apoyo, yo les puedo decir que esa gente estaría en la calle pidiendo limosna. Claudia. Me quería consultar a Eduardo. Primeramente, dijiste que estabas acá en representación de varias organizaciones y quería saber más o menos cuáles son. No, en representación de una población, Sí. Muchas personas que están en contra de este pacto, ¿verdad? O sea,
Ok, no O son sea, hay muchos organizaciones. paraguayos que pensamos, claro, que esto es un atentado contra nuestra soberanía, ¿verdad? Ok. Es una entrega a nuestra soberanía. Bueno, de acuerdo a los informes, a las entrevistas también que estuvimos haciendo, varios grupos pro vida, también religiosos principalmente, están preocupados por este pacto global migratorio. Yo tengo una consulta nomás, considerando, ¿verdad?, ser practicante de la religión, se habla de la solidaridad principalmente, Sí. también de otros principios como amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Como a ti mismo, ¿verdad? Y pienso nada más lo que describía Marta Ferrara, de que son personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad y como que choca, ¿verdad?, de que este tipo de organizaciones no estén en la tesitura de al menos recibir a estas personas, considerando que Paraguay no es primera opción para la gente que está necesitando un lugar, ¿verdad? Entonces hablabas de un fraude en el discurso de Mario Abdo Benítez y yo considero también un fraude de parte de esta gente que es de la iglesia tener esta postura hoy. Bueno, primero que nada estamos hablando de políticas públicas de migración, no estamos hablando de catecismo, ¿verdad? Eso hay que tener claro. El tema de la fe lo dejamos para otro programa, estamos hablando de políticas públicas ahora. El tema de servicios que dijo la señora Marta Ferrara, justamente es lo que está pasando. Vuelvo a Europa, le cargan a los europeos con los servicios, con impuestos que deben pagar para recibir a esta gran masa de gente que es, hay que decirlo, improductiva. ¿Por qué? Hay que ser solidarios, pero la raya lo que define es el criterio el criterio del número y de la cultura, porque nuestra ley de migración, y cito, ley 978/96, habla de 3 modalidades: la inmigración calificada, la inmigración asistida y la inmigración con capitales, que es distinto a los refugiados, como estábamos hablando. Entonces, todo siempre se centra en el interés del Estado de asumir a estas personas. Y cuando hablamos de servicios, el documento dice que se obliga, o sea, se compromete el Estado a dar todos los servicios a estos inmigrantes masivos, y dice que se basa también en el pacto Addis Abeba, donde este pacto, esta agenda dice también la movilización de recursos, ¿verdad?, como la ampliación de la base impositiva. ¿Qué es lo que pasa en Europa? Se le carga con más impuestos para poder pagar los servicios de refugiados que al final no terminan integrándose a la cultura, no, incluso llegan a ser violentos y llegan a vivir de los subsidios que da el Estado. Entonces, en ese contexto, no estamos hablando ya de una solidaridad. Como en todo podemos caso, hacer no una se le tiene solidaridad con que los exigir- venezolanos que vienen acá a trabajar Ajá. y se integran a nuestra cultura, así como de otros países. Gente Pero que cuando no se puede integrar a la cultura no puede venir a Paraguay. ¿O qué? estamos hablando de inmigración en el contexto europeo que están queriendo traer. No, pero yo te pregunto sobre el contexto de Paraguay. No, el tema es que esto está hecho por justamente, ya lo dijo el informe, el drama migratorio que están teniendo allá. Y nos traen y quieren repartir las barajas. No se integran. Suecia, el paraíso socialista supuestamente, ahora es la capital de las violaciones a las mujeres. Esa es la realidad. Eso no es xenofobia, eso es realidad. Hay que tener lo que dicen, esto es una cuestión xenófoba, una cuestión racista, como dijo la señora, y indirectamente hay un tratado racista. Socialismo. Hay que tener solamente esto para informarse de la realidad que está teniendo Francia, las no-go zones, como se dice en inglés, zonas donde ni la policía puede entrar porque es violentada, apedreada y chutada a patadas de esa zona. Esa es la realidad migratoria de Europa. Y esto es el pacto global. ¿Por qué? Y no es una conspiración. Acá dice, en el documento dice, que todos somos responsables de la crisis migratoria. No, señor, no todos somos responsables. A ver, Perdón, Eduardo. yo ahí tengo Sí, una objeción, Jorge. Sí. Sí somos responsables de los paraguayos. Nosotros tenemos casi 2 millones de paraguayos afuera. Tenemos gran responsabilidad con la migración. Tenemos una gran población paraguaya en Buenos Aires. No voy a irme más lejos, ahí en Estados España, en Unidos Estados también. Unidos. Yo personalmente he estado con un hijo mío que estudió en Buenos Aires en hospitales públicos de Argentina, donde no le han pedido nada para recibirle. Son 2 millones de argentinos
de paraguayos que viven solo casi en Argentina y no se les niega prácticamente nada. O sea, no adherirnos a este pacto implicaría que el Estado argentino empezaría a negarle asistencia a los paraguayos eventualmente en un principio de reciprocidad, a pesar de que claramente en el punto 7 este pacto dice que no es vinculante jurídicamente, que se basa en los compromisos acordados por los Estados miembros en la Declaración de Nueva York, justamente que ya la asumió el gobierno anterior. O sea, esta es una continuidad de una política pública de reciprocidad con otros estados que reciben población paraguaya, que necesitan también apoyo. Hay mucha población paraguaya en España, ¿verdad? O sea, me parece realmente, y lo voy a decir, me parece racista, xenofóbico, el hecho de que justamente a una población negra, a los musulmanes, yo no conozco actos de terroristas ejecutados por población musulmana en Paraguay. Los terroristas no vienen a pedir asilo, no vienen a pedir refugio, vienen por la frontera, son del EPP, son del ACA, son del Comando Capital, del Comando Vermelho, andan en avión, tienen plata. O sea, yo no conozco ninguno que haya venido a pedir asistencia humanitaria, haya venido a pedir un kit porque sus hijos se estaban muriendo de hambre. El Estado paraguayo recibe migrantes en una minoría porque realmente no tiene capacidad de dar asistencia ni en salud ni en educación casi a sus propios connacionales. O sea, todos sabemos la tragedia del paraguayo. Entonces, ningún exiliado, ningún migrante viene a Paraguay con la expectativa de que Paraguay le va a dar buenas condiciones de vida. O sea, los pocos que vienen acá en situación grave de emergencia, porque hay muchos cubanos, hay muchos venezolanos que vienen en esa situación, realmente vienen porque están muy mal en su país. Hay niños. O sea, negarle asistencia por el solo hecho de que son distintos a nosotros. Eduardo, ¿qué es lo que mueve en tu cabeza? Es que está diciendo mentira. Primero, ella dijo, y anoté, que si nosotros no firmamos, Argentina no va más a recibir a Paraguay. Puede no recibirnos. No, dijiste puede, ahora sí, bueno. Puede no, vos también dijiste una cantidad de mentiras. Bueno, no, pero yo anoté. Sí, pero Paraguay ha dijo, recibido... Marta, por el punto nomás, ¿dijo o no dijo usted eso sobre lo de Argentina? Que pudiera no recibir más sí, Paraguay. pudiera no acá recibir, está. o sea, eventualmente Ahora no es dejamos vinculante. claro, por favor. Pero si Paraguay se niega a recibir eso es migrantes, falso. Argentina podría, por darte un ejemplo, yo no sé si Argentina o cualquier otro país, Pero ¿por qué Clary, puso ese Clary. ejemplo? y porque Tan puse sensible a Argentina nosotros? porque Argentina es un país que recibe muchos paraguayos. Nosotros tenemos argentinos acá, pero no en la misma cantidad que paraguayos ¿Sabes qué? en la Argentina. ¿Sabes? Voy a desarrollar este Yo punto. creo que acá hay más brasileños Puede, que argentinos, mentira, ¿verdad? Es mentira, porque nuestras relaciones fueron buenas antes de este pacto. No necesitamos el pacto para que las relaciones argentinas-paraguayas sean buenas. Eso es falso. Después dijiste una gran verdad. Paraguay no tiene la capacidad de acoger a una gran cantidad de migrantes, encima con estas características. Y vos decís que van a venir y acá el muchos. proyecto, Perdón, Eduardo, vos decís que van a venir muchos. El pacto dice que los gobiernos se comprometen a dar los servicios, a ofrecer todos los servicios y necesidades de los migrantes independientemente a su estatus migratorio, o sea, si es legal o ilegal. Ese es el peligro. Sea legal o ilegal, se obliga al Estado paraguayo a cumplir, a dar servicios. O sea que si vos ves una persona que se está muriendo, no le vas a asistir. Eduardo, si vos ves una persona que se está muriendo y es ilegal, ¿le vas a dejar que se muera? ¿Le vas a dejar que se muera? No le estoy escuchando porque me está gritando. ¿Y le vas a No dejar le que se estoy muera? escuchando porque me está ¿Le vas a gritando. dejar No que le se estoy muera? escuchando. ¿Le No vas sé a qué me dejar que se preguntó. muera? Bueno, ¿Le vas por a dejar favor, que se muera? Por favor, le pido que ponga orden. ¿Le vas a dejar que se muera? Por favor, el tercer punto que ¿Le vas a dijiste... dejar que se muera? Por Dios, El señora, tercer por punto. Dios. Deje que hable, después Déjeme habla evitar- usted. Pero qué bárbaro. Sea maleducada. Pero espera un poco, eso que te No, pregunté. espera, el tercer punto... Jorge, deja y que hable, después le responda a la dice, señora. no conoce casos acá en Paraguay. Claro, porque de musulmanes violentos, por supuesto, porque fue una migración con bajo impacto. Así como vinieron de otros lugares. Acá tenemos de muchos países y también culturas y religiones. Pero se han adaptado a la cultura y al quehacer del paraguayo. Así como en otros países ocurre. Lo que ocurre en Europa es que, es masivo y los países no tienen la capacidad, la sociedad no tiene la capacidad
de integrar, porque ya no es una migración, es una invasión cultural. ¿Terminaste? Terminé. Señora, Bueno, yo te pregunto ahora, Sí. decentemente, como a Sí. vos te gusta hablar, porque Gracias. vos sos una persona muy solidaria y formidable, si cuando una persona que está en la calle muriéndose, como no es legal, ¿le vas a dejar que se muera? Te pregunto. Te pregunto si es una persona la que va a venir o van a ser 100.000 Te personas. pregunto si hay una persona ilegal en la calle que se está muriendo, ¿le vas a dejar de asistir? Yo no, pero yo soy Eduardo Morales. Acá estamos hablando de migración masiva y que van a atraer. ¿Y en qué van y a venir? Así como no sé, así como en Chile pasó que vienen. Claro, el Estado chileno es el Estado paraguayo. Claro, no, el Estado, o sea que el Estado chileno pagó para traer a los inmigrantes, o sea que Paraguay también tiene que pagar. Y Te ahora Chile no está pregunto, firmando. ¿los servicios de salud en Chile son como en Paraguay? Son mucho mejores, pero entonces ¿para qué el Paraguay va a firmar? Si el documento Para que no los es argentinos, vinculante y los si el paraguayos documento que no están- es vinculante, Déjame y si que te Paraguay, conteste, no, por yo estaba favor. en una sola palabra. Si el Paraguay, Si vas esto a no es hablar vos solo, vinculante, seguí nomás hablando. Si esto Yo ya no no es voy a hablar vinculante y si el Paraguay no puede asumir la responsabilidad, entonces ¿para qué cuernos firma? Espera un poco, Para Eduardo. proteger a los paraguayos fuera del país. ¿no? Mentira, eso no es cierto. Eso dijo el Eso canciller no al es- menos. Y claro, porque Yo está creo que mintiendo, sí. porque está haciendo Eso uso hizo del también manual. el Está canciller haciendo uso anterior. del manual donde dice que hay que moldear la opinión pública y eso es lo que está haciendo Castiglione. Eso es lo lo que dice el vos estás documento. haciendo cuando mentís. No Vos estoy- estás moldeando ¿Dónde? la Dime, opinión dígame, pública. dime de Vos dónde. tenés, y vos porque vos estás mintiendo, ¿Dónde? estás Dígame. diciendo, y te estoy diciendo, vos estás mintiendo al decir de que los paraguayos que están en Argentina no pueden verse afectados. Claro que se pueden ver afectados, no es vinculante, pero los argentinos pueden aplicar el principio de reciprocidad y decir que no nos van a atender más. Así de sencillo es. O sea, gracias a este documento recién Sí. vamos a tener una buena relación migratoria con Argentina y con Brasil. Podemos dejar de tener una buena relación. Podemos dejar de tener siempre. Sí. Porque la soberanía nacional, ahí Porque- está justamente. La soberanía nacional está por encima de todos, de todo. Justamente, por más que se firme, el día de mañana cualquier país tiene la potestad de definir su política migratoria. Por eso Estados Unidos no firmó. Por eso las grandes Paraguay, potencias no firmaron. Estados Unidos es un país receptor de migrantes, Paraguay no. Y justamente porque a eso el contexto van a empezar a repartir a los migrantes. Por eso dice que la responsabilidad es conjunta. Todos tenemos que ayudar en la crisis migratoria de Europa. Y acá también dice, esto dice acá. Pero acá en dice- América hay una crisis migratoria, acá Eduardo. dice, tenemos que tratar la crisis africana. Dice el documento, busca a africana. Y claro, Y entonces está van bien. a repartir. O vos porque es africano le vas a dejar que se muera. No, el tema es que pueden venir. ¿No te gustan los negros a vos? Empezamos con la manipulación. Sos racista. Y sos racista, y sos que no soy xenofóbico racista. y misógino. No me digas. Sí sos. No. Y yo soy feminista, No. ¿y qué? No. Acá no se trata de xenofobia, si es negro, si es blanco. Si vienen... Vos me hablaste No. de los haitianos, no me hablaste de los Y venezolanos. porque puse ejemplo. Porque usted los dice que- haitianos son negros y no trabajan, según vos. Porque son negros. Y los venezolanos, hay también venezolanos negros. Y no hay ningún problema, el tema es cultural, porque el choque de civilización que hay O sea, en la Europa cultura haitiana nos ha va- traído una crisis La donde cultura haitiana nos va a ahí avasallar. está. Las feministas son unas hipócritas, porque nunca... No, yo creo que los religiosos también son hipócritas. No, andate, pero este es un caso concreto. Porque Ay, nunca los se religiosos van son a, terriblemente nunca se van a hipócritas. manifestar frente a mezquitas cuando pasan violaciones masivas allá en Francia, en España y en Vamos a hablar de Suecia. Paraguay, Eduardo, por favor. Y justamente queremos Ustedes los importar- queremos católicos importar paraguayos ese son problema. terriblemente hipócritas. Queremos importar Vos te ese fuiste a problema. manifestar en contra de los Queremos curas importar ese pedófilos. problema. ¿Te manifestaste en contra? ¿De qué? De los curas pedófilos. Claro que condeno la... Ahí está. Quiere desviar la atención. Justamente la manipulación mediática. Bueno, vamos a Ahí hablar de está. racismo. Muy Vamos bien, a hablar de siguiendo el racismo. manual, No. siguiendo el Vamos a hablar de manual. racismo. ¿Por qué vos te parece que la cultura haitiana nos va a sobrepasar y vamos a... No sé lo que nos va a pasar si vienen los haitianos acá. Vos decís que ellos no son capaces de trabajar, no son capaces de aportar nada a la cultura paraguaya. Busquemos noticias de Chile. Yo te pregunto de Cris. Paraguay, Y ¿qué vamos a los hacer? haitianos tienen ya la experiencia, los chilenos tienen ya la experiencia haitiana masiva. No estamos hablando de 50 o 100 personas. Estamos hablando de 100.000 por año. 100.000 Sí. haitianos van a venir a Paraguay.
100.000 haitianos fueron a Chile. Yo estoy dando O sea, vos decís que van a venir a Paraguay 100.000 ¿Por qué no haitianos. pueden venir? Si se fueron a Chile, saltamos a Argentina y después están acá. ¿Y qué van a venir? Ah, o sea, ahí está, la hipótesis. ¿Y vos te basás en hipótesis? No, yo estoy hablando de realidad. Pero la Yo hipótesis estoy que hablando te de podés realidad basar es en la realidad paraguaya, chilena. Eduardo. Tu hipótesis de trabajo es Paraguay, no Chile. Tu hipótesis de trabajo es el Estado paraguayo y sus instituciones. Y la capacidad que tiene Paraguay de exportar migración. ¿Cuántos paraguayos viven en Argentina? ¿Cuántos paraguayos viven en España? Hay mujeres españolas que hicieron un comunicado pidiendo que se firme porque tienen miedo de lo que les va a pasar si no se firma. Hay mujeres paraguayas en España sumamente preocupadas. Las remesas paraguayas que vienen del exterior ayudan a mantener familias enteras. Claro, hay niños que viven de eso en Paraguay. Y, claro vos que estás sí. atentando contra esos niños. No. Le vas Porque a sacar yo el dije pan. bien que acá hay Paraguay acepta con mucho gusto a inmigrantes que están en condiciones de integrarse y vienen a producir, así como el Estado paraguayo es responsable de la expulsión. Déjenme hablar. Como el Estado paraguayo es responsable de la expulsión económica de muchos paraguayos. Entonces, la crisis, porque el contexto hay que tener en cuenta, la crisis migratoria africana que dice el documento, hay que arreglar, hay que solucionar los problemas locales, no exportar problemas. Hay que, si el problema de los países es la inseguridad, la guerrilla, hay que, la ONU, ya que es tan solidaria, que vaya y arregle los problemas de la guerrilla. ¿En dónde? ¿Acá en Paraguay? Ay, Dios. Bueno, tenemos que ir. ¿Algo más para ¿Viste agregar? que vos te acordás de Dios cada rato? Sos un tenemos que ir. hipócrita. Ay, no me digas. A ver, Sí, sos. Gracias, Y además Marta. seguro que has de ser pecador. Gracias, Marta. Gracias, Eduardo. ¿Qué dice La la encuesta. La encuesta. Bueno, recordamos la consulta. ¿Estás de acuerdo en que Paraguay se sume al Pacto Global Migratorio? Participaron 827 personas. Que ¿Y qué mucha dicen? gente, ¿eh? Que Sí. mucha gente nos escuchó. ¿Viste? Sí. 69% de la gente dice que no quiere que Paraguay se sume a este Pacto Global Migratorio y el 31% de la gente dice Yo que sí. sé que a mí me van a quemar por bruja. ¿eh? Solo para finalizar, Torres, en el pasado Paraguay nunca necesitó un pacto para recibir a familias del Japón, por ejemplo, en el 36, que crearon un pueblo hermoso que se llama La Colmena. En el 27 del siglo pasado, cuando desafiaron al agreste Chaco los menonitas que huyeron de Rusia, llegaron a Canadá y después a nuestro país. No necesitamos tampoco ningún pacto para recibir a los más de 700.000 brasileños, etcétera, etcétera. Pero habrá que analizarlo y debatirlo más. ¿Y qué pierde o qué gana Paraguay con este pacto? Yo no sé si hay tiempo porque ¿Ya se firma? Ya se ya firmó. están los Sí. altos representantes de los países en Castiglioni ya está allá. Ya se firmó, Marrakech, ¿no? prepárense para la invasión No, haitiana. ¿saben? Yo voy a responsabilizar al presidente de la República. Bueno, Y al tenemos más anterior tiempo. también. De las consecuencias Eduardo, le vas a y las responsabilizar consecuencias a de las Mario consecuencias que va a Benítez y a traer Horacio esto Cartes. y que puede Horacio haber y el Cartes conflicto que empezó puede esto haber que con puede traer Loizaga. esta firma. Bueno, el nos vamos. presidente es Viene responsable y Salvador el Ícar. canciller también. Buenas noches.